Llega un momento en la vida en el que el silencio tiene más fuerza que cualquier palabra, y la distancia dice más que 1000 explicaciones. Caminar lejos no es rendirse, es comprender. Es el instante en que dejas de luchar por un lugar en corazones que no te reconocen, y comienzas el regreso a tu propio centro. Las personas, por naturaleza, no valoran lo que siempre está al alcance. Solo aprenden el valor de lo que pierden cuando la presencia se convierte en ausencia, cuando el ruido habitual deja un vacío que ya nadie puede llenar. Y justo en ese silencio, tu verdadero valor empieza a resonar. Vivimos en una sociedad que idolatra la persecución, perseguir el éxito, el amor, la aprobación, los sueños. Pero hay otra forma de fuerza, la valentía de detener la búsqueda. Caminar lejos no significa huir, sino escoger la serenidad antes que el desgaste, la dignidad antes que la insistencia, la claridad antes que la confusión. El sabio entiende que el amor, la amistad y el respeto no pueden imponerse. No puedes convencer a nadie de que vea tu valor, debe descubrirlo por sí mismo. Y nada enseña más que la pérdida de aquello que se daba por hecho. Hay una elegancia profunda en el acto de retirarse con calma. No hace ruido, no busca dramatismo. Simplemente ocurre. Dejas de justificarte, de explicar, de forzar. Te conviertes en silencio. Y desde ese silencio, todo comienza a recolocarse, tu energía, tu atención, tu paz. Alejarse no es castigar, es protegerse. Es reconocer que no todos los lugares merecen tu presencia, y no todas las personas merecen tu entrega. Los estoicos enseñaron que la paz no proviene de controlar a los demás, sino de dominarte a ti mismo. No puedes controlar cómo te ven, pero puedes decidir cuándo dejar de intentarlo. El desapego es una paradoja luminosa. Cuando dejas de perseguir, empiezas a atraer. Cuando dejas de mendigar, inspiras respeto. Cuando callas, tu silencio se convierte en un mensaje imposible de ignorar. Caminar lejos con dignidad es comprender la diferencia entre rendirse y madurar. Una es debilidad, la otra, sabiduría. Crecer implica soltar lo que ya no te alimenta, incluso si eso significa quedarte solo por un tiempo. Porque la soledad elegida no es vacío, es refugio. Este camino no trata de fuga, sino de regreso. Regreso a la calma, al equilibrio, a la esencia. A lo que eres sin los ojos que te juzgan ni las voces que te confunden. Al final, entenderás que apartarte no fue el fin de nada, sino el principio de todo. Porque cuando dejas de correr detrás de lo que no te valora, dejas de perderte a ti mismo. Y ese es el triunfo más silencioso, el más grande. Alejarse no es huir, es evolucionar. Es un acto silencioso de lucidez, una declaración sin palabras que dice, ya no participaré en lo que roba mi paz. En un mundo que glorifica la resistencia incluso en lo que duele, apartarse con calma es un gesto de madurez. Es comprender que a veces, lo más valiente no es quedarse, sino saber cuándo irse. Muchos confunden el alejarse con rendirse. Creen que quien se marcha se cansa o se rinde. Pero el verdadero motivo es más profundo. Uno se va cuando entiende que seguir insistiendo es traicionarse. Alejarse es la consecuencia natural de haber intentado demasiado durante demasiado tiempo. El sabio no se aleja porque deje de sentir, sino porque por fin ha aprendido a discernir. Descubre que su energía es sagrada, que no todos los espacios merecen su presencia, y que el alma no puede sanar donde se la hiere una y otra vez. Los estoicos enseñaban que el coste de la paz es saber retirarse. Si algo te quita la tranquilidad, te cuesta demasiado, decía Epicteto. No hay grandeza en permanecer donde uno deja de crecer. La paciencia sin límites se transforma en sometimiento. Por eso, alejarse no es falta de amor, es un acto de respeto hacia uno mismo. Antes de partir, uno se pregunta por qué aguantó tanto. La respuesta suele ser el miedo, miedo a la soledad, al juicio, al cambio. Pero el miedo, cuando se observa con atención, no es más que apego disfrazado. Teme quien todavía cree que no puede bastarse a sí mismo. Sin embargo, cuando cruzas el umbral del desapego, descubres que el silencio que tanto temías es el inicio de tu libertad. Alejarse requiere coraje interior. Significa enfrentarse a la incomodidad del vacío, a la ausencia de rutina, al eco de tus propios pensamientos. Pero en ese espacio desnudo, las cosas se reordenan. Comprendes quién eras, qué diste, y qué parte de ti se perdió intentando sostener lo insostenible. En los primeros días del distanciamiento, el impulso natural es justificarte. Quieres explicar tus motivos,
aclarar tus decisiones, hacerte entender. Pero las explicaciones sobran donde faltó comprensión. Las personas que valoraban tu presencia no necesitan tus palabras, las que no la valoraban, no escucharían aunque las dieras. El silencio se convierte así en tu última forma de coherencia. Alejarse, en el fondo, es un acto espiritual. Es decidir que la coherencia vale más que la aceptación. Que el respeto propio pesa más que el miedo a decepcionar. Que la paz interior no puede comprarse con compañía. El cuerpo se va primero, pero la mente tarda un poco más en irse. Hasta que un día, todo dentro de ti se alinea con tu decisión, y sientes una ligereza nueva, una claridad que antes no conocías. No hay derrota en marcharse con serenidad. La verdadera derrota es quedarse donde el alma se apaga lentamente. Alejarse no significa desprecio, significa entendimiento. Has comprendido que las historias, como las estaciones, deben cerrar su ciclo. La sociedad te dirá que perseveres, que lo intentes una vez más. Pero el sabio sabe que insistir donde ya no hay reciprocidad no es valentía, sino apego. Caminar lejos es una lección de límites, saber cuándo decir basta, cuándo dejar que el silencio ocupe su lugar natural. Y llega un día en que miras atrás sin rencor. No porque todo haya sido justo, sino porque ya no necesitas que lo sea. Entiendes que el camino que se abre delante de ti solo aparece cuando sueltas el que queda detrás. Lo que se fue no te debía quedarse, lo que permanece es lo que realmente debía estar. Alejarse no te quita nada esencial, solo te libera de lo que te sobraba. El silencio posterior no es vacío, sino equilibrio. En él reaprendes a escuchar tu propia voz, a tomar decisiones sin miedo, a caminar sin pedir permiso. Es entonces cuando descubres que el verdadero significado de alejarse no está en la distancia que tomas de los demás, sino en la cercanía que recuperas contigo mismo. Porque marcharse, cuando se hace con conciencia, no es cerrar una puerta, es abrirte a ti. Después de alejarte, llega el silencio. Al principio resulta extraño, casi incómodo, como si el mundo se hubiera detenido de golpe. Estás acostumbrado al ruido, las conversaciones, las explicaciones, las justificaciones. Pero el silencio no es un vacío. Es un espacio. Un lugar donde, por fin, puedes escucharte sin interferencias. El impulso inicial es hablar. Quieres explicar tu decisión, justificar tu marcha, aclarar los malentendidos. Pero pronto descubres que las palabras sobran donde la comprensión no existe. El silencio, aunque parezca débil, tiene una fuerza que ninguna argumentación puede igualar. Lo que se calla con dignidad termina diciendo más que 1000 discursos. El silencio no es pasividad, es dominio propio. Es la mente que se niega a reaccionar con el impulso. Es la calma que observa sin necesidad de responder. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo, sino en controlarse a uno mismo. Y nada demuestra mayor autocontrol que elegir callar cuando las emociones piden gritar. Cuando eliges el silencio, empiezas a ver con claridad. La distancia te revela verdades que antes estaban nubladas por la costumbre y el ruido. Quien te comprendía, sigue sintiéndote. Quien nunca quiso entenderte, interpretará tu silencio como orgullo. Pero no importa, el silencio no se defiende, se sostiene. Cada día que mantienes el silencio, se fortalece tu paz. Dejas de depender del reconocimiento ajeno y comienzas a nutrirte de tu propia serenidad. Aprendes que muchas conversaciones no buscan resolver, sino prolongar el conflicto. Al no participar, rompes el círculo. Lo que no alimentas, se apaga. El silencio es también un espejo. Refleja las intenciones de los demás sin que tengas que decir nada. Algunos se sentirán incómodos, otros culpables, otros indiferentes. Pero tú, en ese silencio, recuperas tu poder. Has dejado de entregarlo en cada palabra lanzada al vacío. Dominar el silencio no significa reprimir lo que sientes, sino transformarlo. El enojo se convierte en comprensión, la tristeza en aprendizaje, la decepción en distancia. Empiezas a responder internamente con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsividad. Y en ese proceso, creces. El mundo teme el silencio porque lo confunde con indiferencia. Pero el sabio sabe que el silencio es inteligencia emocional. Es elegir la paz antes que el orgullo, la distancia antes que la disputa. Cada vez que callas por respeto a tu tranquilidad, estás educando al ego y fortaleciendo al espíritu. Con el tiempo,
El silencio deja de ser un esfuerzo. Se convierte en tu refugio natural. Donde antes había ansiedad por explicar, ahora hay calma por entender. Donde antes había necesidad de ser escuchado, ahora hay gratitud por estar en silencio. Descubres que el ruido exterior nunca podrá perturbarte si tu interior está en orden. También hay poder en lo que el silencio provoca en los demás. Los que te subestimaron empiezan a preguntarse por qué ya no estás. Los que te ignoraban comienzan a notar tu ausencia. El silencio despierta conciencia donde las palabras solo generaban resistencia. Sin hacer nada, logras más que con cualquier intento de persuasión. El silencio no castiga, enseña. Enseña al otro a reflexionar, a mirar lo que nunca quiso ver. Enseña a ti a no reaccionar a todo estímulo. Te conviertes en dueño de tu energía. Aprendes a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre el impulso y la intención. Habrá momentos de soledad profunda, en los que el silencio parezca pesado. Pero en esa soledad, el alma se reordena. Empiezas a disfrutar del sonido de tu respiración, del simple hecho de existir sin tener que demostrar nada. Esa es la esencia de la libertad interior. Cuando el silencio madura, se convierte en presencia. Ya no necesitas hablar para expresar autoridad. Tu calma se siente. Tu serenidad se nota. Y tu ausencia de reacción se convierte en un lenguaje que pocos comprenden, pero todos respetan. No hay mayor señal de crecimiento que elegir el silencio cuando podrías responder. Es el punto exacto donde el orgullo deja paso a la sabiduría. En él descubres que no necesitas ganar discusiones para estar en paz. La victoria más alta es no ser arrastrado por la tormenta. El silencio no es el final de la comunicación, es su forma más elevada. Es cuando el alma decide que ya ha dicho suficiente y el corazón aprende a hablar sin palabras. El ser humano tiene una extraña costumbre, solo reconoce el valor de algo cuando lo pierde. Mientras lo tiene cerca, lo da por sentado. La presencia constante se confunde con permanencia, y la entrega generosa, con obligación. Pero el día que te marchas, el silencio se vuelve espejo. Y en ese reflejo, los demás descubren lo que realmente significabas. Al principio, no lo entienden. Esperan que regreses, que vuelvas a escribir, que mantengas el ciclo de comprensión infinita. Pero cuando el silencio se prolonga, algo empieza a moverse dentro de ellos. Ya no hay mensajes, ni gestos, ni atención. Solo queda el vacío. Y el vacío, cuando es consecuencia de una presencia valiosa, pesa. Tu ausencia empieza a reorganizar la memoria de los demás. Lo que antes era rutina se convierte en recuerdo. Aquello que ignoraban se transforma en carencia. De repente, tus palabras suenan más sabias, tu compañía más necesaria, tu calma más valiosa. Porque la mente humana solo aprecia el brillo cuando la luz se apaga. No se trata de venganza, sino de causa y efecto. La vida tiene su propio modo de equilibrar las cosas. Cuando das sin medida, los demás olvidan el valor de tu entrega. Pero cuando te retiras, el contraste se vuelve evidente. Lo que ofrecías no era común, era tu energía, tu atención, tu presencia. Y nada de eso se reemplaza fácilmente. Tu marcha les enseña más que cualquier discurso. Enseña que el acceso no era un derecho, sino un privilegio. Que tu paciencia no era debilidad, sino elección. Que tu comprensión no era infinita, sino humana. Cada día que pasa sin ti, el mensaje se hace más claro. No era que tú dependieras de ellos, eran ellos quienes se sostenían en tu presencia. Los estoicos decían que el valor de algo se mide por su rareza. Lo abundante se ignora, lo escaso se busca. Tu energía, antes banalizada, se vuelve única cuando ya no está. No tienes que demostrar nada, el tiempo lo hace por ti. Algunos reaccionarán con culpa, otros con orgullo. Algunos fingirán que no les afecta, pero el silencio deja huellas que no se borran. Tu retirada les muestra su propio vacío. Quien se sentía grande a tu lado, sin ti se enfrenta a su pequeñez. Quien te subestimaba, empieza a entender demasiado tarde. Pero esta lección no va dirigida a ellos, sino a ti. No te alejes para que te valoren, aléjate para recordarte cuánto vales. Si el reconocimiento llega, que sea consecuencia, no propósito. Porque el verdadero crecimiento no busca ser admirado, sino ser libre. Habrá quienes regresen con disculpas sinceras. Acéptalas si lo deseas, pero sin volver a perderte en el proceso.
Otros seguirán en silencio, atrapados por su orgullo. Déjalos. Cada quien lidia con su aprendizaje a su manera. Tu responsabilidad ya no está en enseñar, sino en mantener tu paz. Con el tiempo, escucharás tu nombre en conversaciones ajenas, pronunciado con un matiz distinto, respeto. Hablarán de tu calma, de cómo no discutiste, de cómo supiste marcharte sin ruido. Y en esas palabras reconocerás que tu silencio dio más lecciones que tus intentos de explicar. A veces, tu partida se convierte en el espejo que obliga a los demás a madurar. No todos sabrán gestionarlo. Algunos intentarán reemplazarte, llenar tu espacio con distracciones. Pero el alma no se engaña. Lo genuino deja una huella que ni el tiempo borra. Y llegará un punto en el que tú también los recordarás sin dolor. No porque olvides, sino porque ya no duele. La memoria se vuelve liviana, como una hoja que cae sin resistencia. Ya no hay rencor, solo comprensión. Has dejado de pedir justicia emocional. Has comprendido que cada uno da desde su nivel de conciencia, y que no puedes exigir profundidad a quien vive en la superficie. El verdadero valor no necesita ser reconocido, se sostiene solo. Lo que importa es que tú ya lo sabes. Lo que perdiste en vínculos, lo ganaste en claridad. Y eso es algo que nadie puede arrebatarte. Tu marcha fue una frontera, marcó el final de lo que te consumía y el inicio de lo que te eleva. Lo que te quedaba por aprender no estaba en su presencia, sino en tu ausencia. Porque solo cuando te apartas de quienes no te valoran, el mundo te devuelve hacia quienes sí lo harán. No necesitas que te comprendan, ni que te aplaudan, ni que regresen. Lo único necesario es seguir caminando con la certeza de que tu valor no depende de ser visto, sino de ser vivido. Porque los demás pueden tardar en descubrirlo, pero tú ya lo sabes, quien se va con paz, nunca pierde. El dolor llega sin avisar. A veces entra como una grieta pequeña que apenas notas, otras, como una tormenta que lo arrasa todo. Y cuando llega, lo primero que piensas es en cómo deshacerlo, cómo escapar de él. Pero el dolor no se destruye, se comprende. No viene para castigarte, sino para revelarte. Cada herida encierra una enseñanza que no podría haberse aprendido de otra forma. Los estoicos decían que no sufrimos por los hechos, sino por la interpretación que hacemos de ellos. El dolor no está en lo que sucede, sino en cómo lo miramos. Lo que hoy parece una tragedia, mañana puede convertirse en el punto exacto donde comenzó tu fortaleza. En los primeros días, el dolor domina todo. Tu mente gira en círculos, buscando respuestas, explicaciones, culpables. Pero la búsqueda solo prolonga la herida. Cuando dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntarte ¿para qué?, el dolor cambia de forma. De enemigo pasa a ser maestro. El sufrimiento consciente pule el alma como el fuego purifica el metal. No hay crecimiento sin pérdida, ni claridad sin oscuridad. En medio de la pena, descubres que te sostiene y que te sobra. Lo que antes creías indispensable, ahora parece secundario. Lo que antes ignorabas, se vuelve esencial. El dolor te reordena las prioridades y te obliga a mirar hacia adentro. Hay quienes huyen del dolor buscando distracción, pero lo que se evita se repite. Solo enfrentándolo aprendes a no temerle. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de entender que forma parte de la vida, y que resistirlo solo alarga su sombra. Cuando lo miras de frente, sin miedo ni dramatismo, deja de dominarte. El dolor también te enseña humildad. Te muestra que no todo depende de ti, que no puedes controlar el curso de las cosas, que incluso las mejores intenciones pueden acabar en decepción. Pero en esa aceptación hay una libertad inmensa. Dejas de intentar cambiar lo que no está en tus manos y empiezas a cuidar lo que sí puedes: tu actitud, tu reacción, tu serenidad. Cada lágrima lleva dentro una verdad. La del límite, la del desapego, la del autoconocimiento. Cuando lloras con conciencia, el alma se limpia. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en guía. Empiezas a agradecer lo que antes maldecías, porque comprendes que sin esa herida no habrías despertado. Los que han conocido el dolor profundo poseen una calma distinta. No juzgan rápido, no reaccionan con ira, no temen al cambio. Saben que todo pasa, que nada es tan permanente como parecía, y que incluso la tristeza tiene su propio sentido. Su mirada se vuelve más compasiva, más sabia, más humana. A veces el dolor no desaparece, solo cambia de lugar. Se vuelve cicatriz, recuerdo,
enseñanza. Pero ya no duele, instruye. Esa marca que antes te avergonzaba se convierte en prueba de que sobreviviste, de que sigues aquí. Y con el tiempo, hasta le tomas cariño, porque entiendes que fue tu maestra más estricta, pero también la más justa. El dolor te enseña que amar no es poseer, que perder no siempre es castigo, y que soltar puede ser la forma más pura de agradecer. Te enseña que lo que duele no siempre es malo, y que lo que calma no siempre es bueno. Te enseña a discernir, a esperar, a confiar. Con el tiempo, la herida deja de ser un punto final y se convierte en una puerta. Una puerta hacia una versión más profunda de ti mismo. Entras en ella con miedo, pero sales con claridad. Y esa claridad no la da ningún éxito, ni ninguna alegría superficial. Solo el dolor tiene ese poder de limpiar el alma hasta dejarla transparente. Los estoicos aconsejaban practicar la adversidad de forma voluntaria, para no temerla cuando llegara. Dormir sin comodidades, comer con sencillez, aceptar el frío. No por castigo, sino por sabiduría. Porque quien deja de temer al dolor, deja de ser esclavo de él. Y así, cuando vuelve el sufrimiento, porque siempre vuelve, ya no lo ves como un enemigo, sino como una visita conocida. Te sientas con él, lo escuchas, aprendes. No lo rechazas, pero tampoco lo invitas a quedarse. Lo dejas marchar cuando su lección termina. El dolor, al final, no te destruye, te revela. Te muestra la diferencia entre lo que eras y lo que puedes llegar a ser. Te hace más consciente, más fuerte, más real. Te enseña a no depender del aplauso, a no huir del silencio, a no temer el cambio. Y cuando mires atrás, entenderás que el dolor fue el precio que pagaste por la sabiduría. Y fue un precio justo. Cuando te alejas, la primera presencia que te acompaña no es una persona, sino la soledad. Te recibe en silencio, sin juicios ni exigencias. Al principio parece fría, incómoda, incluso hostil. Pero con el tiempo, descubres que no vino a castigarte, sino a enseñarte. La soledad, cuando se acepta, deja de ser ausencia y se convierte en compañía. El error más común es confundir soledad con aislamiento. Estar solo no es estar vacío, es estar contigo. El aislamiento nace del rechazo, pero la soledad consciente nace del entendimiento. Es una pausa voluntaria, un espacio donde vuelves a escucharte, a reconocerte, a reparar el vínculo más importante de todos, el que tienes contigo mismo. Durante años, la mayoría de las personas huyen de la soledad. Llenan su tiempo de ruido, de pantallas, de conversaciones triviales, de ocupaciones innecesarias. Pero no se dan cuenta de que ese ruido externo no tapa el silencio interno, solo lo retrasa. Y cuanto más lo evitas, más fuerte te grita cuando llega. La soledad tiene su propio lenguaje, y solo lo entienden quienes aprenden a permanecer en ella sin miedo. Es el lenguaje del autoconocimiento, del sosiego, de la claridad. Cuando estás solo, descubres qué cosas realmente te gustan, qué pensamientos te dominan, qué heridas aún sangran. Todo lo que evitabas mirar aparece. Por eso al principio duele. Pero después, sana. Los estoicos veían la soledad no como un castigo, sino como una oportunidad para cultivar el alma. Marco Aurelio escribió: busca dentro de ti. Dentro está la fuente del bien, y puede brotar siempre que quieras. La soledad es ese viaje interior, la puerta hacia un equilibrio que no depende del exterior. En ella, reaprendes a disfrutar de lo sencillo, el sonido de la lluvia, el aroma del café, la luz que entra por la ventana. Detalles que antes pasaban inadvertidos se vuelven señales de plenitud. Empiezas a darte cuenta de que la felicidad no se encuentra en la intensidad de los momentos, sino en la profundidad de la conciencia. Al principio, la mente te engañará. Te dirá que te falta algo, que deberías estar acompañado, que la soledad es señal de fracaso. Pero si aguantas el vértigo inicial y te quedas quieto, verás que la soledad no es un agujero, sino un espejo. Te muestra lo que eres sin adornos, sin distracciones, sin aplausos. Y esa visión, aunque a veces incomoda, es liberadora. Poco a poco, el silencio se convierte en refugio. Dejas de buscar aprobación y comienzas a confiar en tu criterio. Aprendes a disfrutar de tu propia compañía sin sentirte incompleto. La soledad deja de ser una habitación vacía y se transforma en un templo interior. Allí te encuentras con tu mente, con tu calma, con tu esencia. No es que dejes de necesitar a los demás, simplemente ya no los necesitas para sentirte pleno.
Pasas de depender a compartir. La relación con el mundo cambia, ya no amas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no buscas llenar un vacío, sino ofrecer desde tu plenitud. La soledad también filtra tus relaciones. Te enseña a distinguir entre quien te acompaña por amor y quien lo hace por costumbre. Entre quienes suman silencio contigo y quienes temen tu silencio porque les obliga a escucharse. Cuando aprendes a estar solo, ya no aceptas compañía a cualquier precio. Habrá días de nostalgia, porque el corazón sigue siendo humano. Pero incluso la nostalgia tiene su belleza cuando no se convierte en dependencia. Extrañar sin sufrimiento es señal de madurez. Es saber que algo fue hermoso y que su recuerdo basta. Los estoicos afirmaban que el sabio es autosuficiente, no porque viva aislado, sino porque no se deja esclavizar por la necesidad. En la soledad madura, encuentras esa autosuficiencia. No cierras las puertas al mundo, simplemente dejas de tener miedo a que el mundo cierre las suyas. Y llega un momento, imperceptible al principio, en que la soledad deja de doler y empieza a nutrir. Tu mente se vuelve más clara, tu corazón más tranquilo, tu paso más firme. Ya no te inquieta el silencio, lo buscas. Ya no temes los espacios vacíos, los llenas con presencia. La soledad, entendida, no es aislamiento. Es libertad. Es la prueba de que has aprendido a ser completo en un mundo que te enseñó a depender. Y cuando esa lección se integra, tu compañía se vuelve un regalo, no una carga. Entonces comprendes que la verdadera soledad no consiste en estar sin nadie, sino en estar contigo mismo sin sentirte solo. Toda pérdida comienza con ruido. El ruido del desconcierto, del rechazo, del por qué, que se repite una y otra vez. Tu mente intenta reconstruir lo que se ha roto, devolverle forma a lo que ya no está. Pero pronto comprendes que hay cosas que no pueden volver, que la vida avanza sin pedir permiso, y que aferrarte al pasado solo multiplica el dolor. Aceptar la pérdida es uno de los aprendizajes más duros del alma. Requiere humildad, paciencia y una fe silenciosa en el tiempo. Los estoicos llamaban a esa actitud amor fati, el amor al destino. Aceptar no solo lo que llega, sino también lo que se va. No se trata de conformismo, sino de comprensión. Entender que lo que desaparece cumple su función antes de irse. Al principio, la ausencia duele como una herida abierta. Todo te recuerda a lo que ya no está, una canción, un olor, un lugar. El corazón busca refugio en la memoria, intenta revivir lo perdido. Pero revivir no es vivir. La mente se aferra al pasado como si aferrarse pudiera detener el tiempo. Hasta que un día, sin aviso, el cansancio vence al deseo, y aparece el primer respiro. Ese instante, pequeño, casi imperceptible, marca el inicio de la paz. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque has dejado de luchar contra él. Has entendido que sufrir no cambia los hechos. Que aceptar no es rendirse, sino soltar la ilusión de control. La paz después de la pérdida no llega de golpe. Se construye en fragmentos. Un día duermes un poco mejor. Otro, consigues reír sin culpa. Y sin saber cómo, el peso que cargabas empieza a hacerse más ligero. El vacío sigue ahí, pero ya no te traga. Has aprendido a convivir con él. Esa es la paradoja de la pérdida. Lo que duele al principio se convierte en maestro después. El dolor te hace más consciente, más sensible, más sabio. Te enseña que todo en la vida es transitorio y que cuanto antes aceptes esa ley, antes llega la calma. La pérdida también te enseña a amar mejor. Te recuerda que nada ni nadie nos pertenece. Que el amor verdadero no se mide por la permanencia, sino por la gratitud. Agradecer lo vivido es la forma más pura de despedirse. Porque lo que se agradece no se pierde, se transforma. Llorar no te debilita, te humaniza. Cada lágrima es un paso más hacia la aceptación. El llanto sincero no es rendición, es purificación. Después de llorar, algo dentro de ti se reordena. Es como si el alma respirara de nuevo. Los que han atravesado la pérdida y han llegado al otro lado no son los mismos. Tienen una mirada distinta, más profunda, más suave. Han aprendido que el dolor no destruye si se le deja hablar. Han comprendido que hay belleza incluso en los finales, porque sin ellos no habría comienzos. Aceptar una pérdida no significa olvidar. Significa recordar sin sufrimiento. Significa mirar hacia atrás y poder decir, fue, y me alegro de que fuera.
Lo que duele deja de doler cuando dejas de resistirte a su partida. Lo que se ama, incluso cuando se va, permanece como enseñanza. La paz llega cuando entiendes que el pasado no necesita reparación, solo comprensión. Ya no buscas respuestas, ni justicia, ni retorno. Simplemente aceptas que lo que se fue cumplió su propósito. Y en ese entendimiento, el alma descansa. Los estoicos invitaban a contemplar la muerte y la pérdida como partes naturales del orden del universo. Todo nace, crece y desaparece. Lo que se va, abre espacio para lo que viene. Lo que termina, permite el inicio de algo nuevo. No hay caos, solo transformación. Un día despertarás y notarás que el dolor ya no ocupa todo. Que la tristeza ha dejado espacio para la serenidad. Que puedes hablar del pasado sin que la voz tiemble. Y entonces comprenderás, no has olvidado, has sanado. La paz después de la pérdida no borra lo ocurrido, lo ilumina. Te permite ver el amor donde antes veías vacío, la enseñanza donde antes veías castigo. Es la paz del alma que ha aprendido a confiar, incluso en lo que no entiende. Porque la vida no te quita nada sin darte algo a cambio. A veces ese algo es simplemente una versión más consciente de ti. Y cuando alcanzas esa versión, te das cuenta de que no perdiste, maduraste. Así es como el dolor se disuelve en sabiduría. Y en esa sabiduría, descubres la paz que no depende de lo que tienes, sino de lo que aceptas. La libertad comienza el día en que dejas de necesitar que todo ocurra como deseas. La mente que intenta controlar cada detalle vive agotada, teme perder, teme cambiar, teme soltar. Pero el alma que aprende a dejar fluir, encuentra descanso. El desapego no es indiferencia, es claridad, entender que nada te pertenece para siempre, y que todo lo que llega, también tiene derecho a irse. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto enseñaba que sufrimos no por las cosas en sí, sino por nuestro deseo de que sean distintas. Nos aferramos a lo que amamos, a lo que nos hace sentir seguros, como si pudiéramos detener el tiempo. Pero nada es fijo. Ni las personas, ni las etapas, ni nosotros mismos. Y ahí está la sabiduría del desapego, participar de la vida sin querer poseerla. El desapego no significa frialdad. No es falta de amor ni renuncia al sentir. Es amar sin miedo, dar sin exigir, vivir sin pretender retener. Es sostener con suavidad lo que la vida te ofrece, sabiendo que tarde o temprano todo cambia de forma. En la práctica, el desapego se traduce en un equilibrio. Actuar sin ansiedad por el resultado, disfrutar sin miedo a la pérdida. Es comprender que puedes cuidar algo o a alguien, pero no puedes controlarlo. Que puedes ofrecer amor, pero no garantizar su permanencia. Lo que se aferra se tensa, lo que se suelta respira. El que se apega vive en lucha constante, porque cada cambio se siente como una amenaza. El que practica el desapego, en cambio, camina ligero. No porque no le importe, sino porque confía. Sabe que lo que se va, deja espacio, que lo que se queda, florece solo, y que lo que vuelve, ya no necesita ser forzado. Aprender a desapegarse es aprender a mirar la vida con humildad. Es aceptar que nada nos pertenece, ni siquiera nuestro cuerpo, que un día también devolveremos. Todo lo que tenemos es un préstamo del tiempo. Y cuando lo entiendes, dejas de temer las despedidas, porque sabes que cada adiós también trae una bienvenida. El desapego te enseña a vivir sin cadenas invisibles. Te libera del miedo al juicio, del deseo de aprobación, del apego al resultado. Dejas de actuar para ser visto y comienzas a actuar por coherencia. Ya no buscas agradar, sino estar en paz. Hay una calma especial en quien no se aferra. Esa calma desconcierta al mundo, acostumbrado a la reacción, al dramatismo, a la urgencia. Pero esa calma es poder. Es la fuerza de quien ya no necesita ganar para sentirse valioso, ni poseer para sentirse completo. Los estoicos decían que el sabio se prepara para perderlo todo, no por fatalismo, sino por libertad. Saber que nada es permanente te enseña a disfrutar más. Cada instante se vuelve un milagro, cada persona, un regalo, cada día, una oportunidad que no volverá. Cuando dejas de temer la pérdida, empiezas realmente a vivir. El desapego no es huida, es conciencia. No te aleja del mundo, te acerca a su verdad. Ves las cosas como son, no como quisieras que fueran. Y desde esa lucidez, eliges con más amor y menos apego. Actúas con entrega, pero también con límites.
Porque el amor maduro no encadena, acompaña. En el fondo, el desapego es una forma de gratitud. Agradeces lo que llega, agradeces lo que se queda, y agradeces lo que se va. No desde la resignación, sino desde la comprensión de que todo tiene su momento y su propósito. Cuando practicas el desapego, dejas de sufrir por lo que no puedes controlar. No porque te vuelvas pasivo, sino porque confías en el flujo natural de las cosas. Sabes que la vida no se equivoca, que lo que te quita también te aligera, y que lo que te niega te redirige hacia algo mejor. La libertad del desapego no es fría ni distante. Es cálida y serena, como el agua que fluye sin aferrarse a la orilla. Quien vive así, se vuelve imposible de romper. Puede perder, puede llorar, puede cambiar, pero no se derrumba. Su paz no depende de la fuera, porque su raíz está dentro. Y cuando logras esa paz, ya no necesitas promesas eternas, ni seguridades falsas, ni pruebas constantes de amor. Solo vives, das, sueltas y confías. Te conviertes en alguien que ama sin miedo, que entrega sin esperar, que camina sin ataduras. Esa es la verdadera libertad, vivir con el corazón abierto y las manos sueltas. Al final de todo camino llega el silencio. No el silencio vacío, sino el que queda después de haber comprendido. Ese momento en el que ya no hay necesidad de hablar, ni de explicar, ni de convencer. Has caminado a través del ruido, del dolor, de la soledad y del desapego, y ahora, al mirar atrás, entiendes que cada paso tenía sentido. Dejar ir no fue perder, sino liberarte. No fue rendición, sino sabiduría. Porque lo que se va, a menudo, te enseña más que lo que se queda. El arte de soltar no consiste en olvidar, sino en aceptar que la vida se mueve, y que tú debes moverte con ella. Durante mucho tiempo creíste que la fuerza estaba en resistir. Pero ahora sabes que a veces la verdadera fuerza está en soltar con serenidad. Que la paz no llega cuando todo está bajo control, sino cuando dejas de necesitar controlarlo todo. Los estoicos enseñaban que la naturaleza no se equivoca. Que todo lo que ocurre forma parte de un orden más grande que nuestros deseos. Cuando dejas de luchar contra ese orden, encuentras la calma. Dejas de nadar contra corriente y aprendes a fluir. Entiendes que incluso las pérdidas fueron parte de la enseñanza. Que incluso el silencio fue una respuesta. Dejar ir no es frialdad, es madurez. Es mirar el pasado con gratitud en lugar de con rencor. Es poder decir gracias incluso a aquello que dolió, porque te transformó. Es reconocer que la vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas para crecer. Al mirar atrás, comprendes que todas las despedidas te empujaron hacia un regreso más importante, el regreso a ti mismo. Las ausencias te enseñaron a estar presente. Las decepciones, a discernir. Los silencios, a escuchar. El dolor, a comprender. Nada fue en vano. Ahora sabes que la paz no se busca, se construye. No se encuentra fuera, sino dentro. Se edifica con cada límite que respetas, con cada palabra que eliges no decir, con cada carga que decides soltar. Y cuando la alcanzas, entiendes que la libertad no está en tener, sino en no necesitar. La vida sigue, con su ritmo constante, con sus olas de cambio. Pero ya no te asusta. Has aprendido que no necesitas aferrarte a nada para disfrutarlo. Que puedes amar intensamente y dejar ir con la misma suavidad. Que puedes recordar sin dolor, esperar sin ansiedad, y seguir sin miedo. El triunfo de dejar ir no se celebra con aplausos, sino con quietud. Es un triunfo invisible, pero absoluto. Nadie lo ve, pero tú lo sientes. Es el instante en que comprendes que no tienes que ganar nada más, porque ya no hay nada que perder. Dejar ir es reconocer que la vida no es una lucha constante, sino una danza. Una danza entre el tomar y el soltar, entre el llegar y el partir. Cuando aprendes su ritmo, dejas de tropezar. Y así, el alma descansa. Ya no busca, ya no exige, ya no teme. Simplemente es. Respira. Agradece. Permanece. Todo lo que quedó atrás, te construyó. Todo lo que se fue, te enseñó. Todo lo que llega, te encuentra más sabio. Y tú, en medio de todo, por fin entiendes que el viaje nunca fue sobre los demás, ni sobre lo que perdiste. Fue sobre aprender a estar en paz contigo mismo. Ese es el triunfo silencioso de dejar ir, descubrir que lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro.